mañana, titulado Hemos encontrado al Mesías. La pregunta con la que yo quiero abordar este tema es cómo impactamos y cómo garantizamos que el mensaje, que tengo yo un mensaje y este mensaje pueda correr generación tras generación. Que puedan pasar 20, 21 siglos, puedan pasar 2000 años, 2100 años y el mensaje aún siga proclamándose. ¿Cómo le harías tú para que tu mensaje, si tú eres un marketing, un trabajador en la publicidad, cómo le harías? ¿Qué estrategias usarías? Pues déjame decirte que Jesús utilizó la estrategia menos probable: las personas. El método de Jesús somos nosotros. Y el fallo de ese método significa el fallo de la entrega del mensaje a la siguiente generación. Si tú fallas en entregar el mensaje a la siguiente generación, estamos condenando a la comunidad de Cristo a la extinción, porque no hay quien pase el mensaje. Pero hasta el día de hoy no ha ocurrido y han pasado 2000 años y seguimos aquí. Jesús tiene un mensaje. Él bajó del cielo. Él es Dios. Él creó todo el universo, todas las galaxias existen por su propia palabra. Él es la luz. Él sostiene el universo. La tierra no se cae en el vacío porque Él la sostiene. La luna sigue girando alrededor en su órbita. Los planetas siguen girando. La Vía Láctea sigue funcionando. La tierra sigue funcionando. El sol sigue saliendo porque Jesús lo sostiene. No por la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad existe porque es la palabra de Cristo sosteniéndolo. Su palabra sosteniendo el universo. Ese Dios que creó todo el universo tiene un mensaje que darnos. Tiene un mensaje para nosotros. Entonces, la manera en que Él quiere asegurarse que ese mensaje siga generación tras generación es a través de un llamado, reclutando un equipo de discípulos. Y la gente que Él recluta no salen de las universidades, de las mejores universidades de Galilea, de Nazaret o de Jerusalén o de la tierra de Palestina. Son improbables pescadores. Son gente que no darías un centavo por ellos. Lo mismo que pasa contigo ahora. Que nadie podría pensar y apostar en ti, pero Jesús apuesta por ti. Y el día de hoy hay 4 discípulos que Jesús encuentra. Y la vida de ellos es transformada. Este encuentro vamos a responder la pregunta: ¿cómo llama Jesús a sus primeros discípulos? ¿Y quiénes son estos primeros discípulos? El encontrar esta respuesta nos va a ayudar a entender nuestro llamado. En primer lugar, el encuentro de Jesús con los discípulos es un encuentro progresivo. Sí. No es un encuentro que podemos decir que nos apabulla, que es un encuentro que nos fulmina. No es un encuentro fulminante, como un ataque cardíaco masivo que nos paraliza todo el cuerpo y nos morimos. No, es un encuentro progresivo. Los discípulos que Jesús encuentra ya habían sido discípulos de Juan el Bautista. Recordemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando tú lo leas, te vas a dar cuenta que Jesús manda un heraldo a preparar el camino. Este heraldo se llama Juan el Bautista. Él está bautizando en el río Jordán. La semana pasada estudiábamos en el Evangelio de Juan que Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió en forma visible y corporal como una paloma. Es la respuesta del Padre al problema de la humanidad. El problema del ser humano no son tus finanzas, no es tu carrera, no es tu matrimonio, no son tus relaciones rotas. El problema del ser humano se llama pecado. Y el pecado es una condición que te aleja de Dios, te aliena de Dios, te pone extraño hacia Dios. Y Dios para ti genera un rechazo natural y de repente ocurre una transformación y estás aquí. Porque Él está extendiendo su mano
y alcanzándote, jalándote para que lo conozcas. Estás aquí porque Él lo planeó que estuvieras en este lugar. Tú piensas que te trajo alguien, no, Jesús te trajo. Él te trajo aquí hoy para que escuches su palabra. Y quiere que tú lo conozcas y quiere llamarte para que tú seas un discípulo de Él. Pero ¿cómo fue ese encuentro con esos primeros discípulos? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo los llamó? ¿Qué vio Jesús en ellos para llamarlos? ¿Cuáles eran las calificaciones? Si uno pusiera un mensaje en el periódico, ¿qué características pondría de qué clase de discípulos quiere? Que sea guapo, galán, alto, 1.80, ¿no? Cabello chino, estoy hablando de mí, ¿verdad? ¿Cómo pondrías tú las características de ese discípulo que tú quieres? Y no presenta así esas características. La primera característica de este encuentro es que es un encuentro progresivo. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan. ¿Quién es este Juan? En el Evangelio hay dos clases de Juan aquí. El Evangelio de Juan, que es el evangelista, y Juan el Bautista. Estamos hablando de dos personas diferentes. Juan significa regalo de Dios. Entonces el Juan del que estamos hablando es el que se viste con pelo de camello, lleva un cinturón de cuero alrededor de su cintura y come langostas y miel silvestre. Pero no langostas en buzos, ¿no? Come chapulines con miel silvestre. Este es Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista viene proclamando el arrepentimiento y llamando a la gente a que se bautice. Y se bautizan en el río Jordán, descienden y los bautiza. Y la semana pasada hablábamos del bautismo, que es sumergir, lavar, remojar, teñir. Que Jesús es bautizado no porque Él está lleno de pecados, sino se identifica con nosotros. Y al bajar el Espíritu Santo le está dando la investidura, la unción, que Él es el Mesías que esperábamos. Hemos encontrado al Mesías, es el título. Este encuentro es progresivo. Estaba Juan y dos de los discípulos de Juan. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. La tierna respuesta del Padre la semana pasada es un cordero que muere por nosotros. Lo que el Antiguo Testamento está apuntando desde el principio, desde Génesis, Éxodo, todos los pasajes del Antiguo Testamento hablan de un cordero que moriría, un macho sin defecto que sería inmolado, que sería sacrificado, y su sangre serviría como redención para los pecados. Moriría en mi lugar, sustitución. En vez de que yo vaya al infierno, en vez de que yo muera, Jesús toma la carga del pecado y muere en la cruz por mi lugar, en mi lugar, por mi culpa. Este es el centro del mensaje de hoy, el centro del evangelio de hoy. El centro del mensaje de Jesús para ti está personalizado, y eso está ocurriendo en tu vida de manera progresiva. Primero quizás escuchaste que alguien te habló de Jesús y te fue interesando y te fuiste acercando. Y esto ocurre con estos dos discípulos. Avanzamos al versículo número 37. En el 37 dice: le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Me puedes cambiar la diapositiva, por favor? 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan el Evangelista quiere pasar anónimo en este pasaje. Hay dos discípulos. Uno tiene nombre, el otro no tiene un nombre porque está hablando de él mismo. Juan en este momento, el evangelista, no quiere atraer la atención hacia él mismo, quiere apuntarnos al centro de esta historia. Cómo él llama a estos discípulos, que va a aparecer su nombre más adelante. Los nombres de estos discípulos aparecen, y el nombre de Juan no va a aparecer en todo el evangelio de Juan. Simplemente aparece como Juan, el discípulo que Jesús amaba. Versículo número 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo:
¿Qué les dice Jesús? Es la misma pregunta, dice Juan Calvino. La pregunta que Jesús le hace a estos dos discípulos es la misma pregunta que Jesús nos hace el día de hoy. ¿Qué buscas? Tengo una deuda de 50,000 pesos, quiero pagarla. Tengo un enfermo, quiero que se sane. Tengo un problema familiar, quiero que se resuelva. Tengo un problema en el trabajo, quiero resolver ese problema. Tengo una empresa, quiero que tenga éxito esa empresa. La pregunta de Jesús es importante el día de hoy. Jesús te pregunta hoy, ¿qué buscas? Quiero un título universitario, un doctorado. Quiero un auto. Quiero una casa. ¿Qué quieres hoy? Déjame decirte que todo lo que tú tengas va a perecer, va a desaparecer. Todo es temporal. Las relaciones son temporales. La comida es temporal, el dinero es temporal. Puedes tener todo esto y estar gordito y te vas al infierno gordito. Más manteca para freír ahí en el lago de fuego. O con un título, tengo un PhD, tengo un título universitario. Pues con tu título universitario te vas a ir al infierno si no tienes a Jesucristo. Jesús pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Y el tono de la pregunta, no sé si ustedes se han dado cuenta, que la comunicación se da también de manera no verbal, con gestos, ¿sí? Imagínate que yo le pregunte a mi esposa en la mañana, amaneciendo así con ese aliento a rosas que tengo, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? No, pues ella va a pensar, no, me ama, ¿no? Pero si yo le pregunto, ¿cómo amaneciste? Ya no, yo voy a dormir en la sala, ¿verdad? Sí. La connotación de las palabras implica todo un lenguaje no verbal. Y cuando tú te imaginas a Jesús diciendo, ¿qué buscáis? No te imaginas aquel que está en la parada del semáforo y te voltea a ver y que dice, ¿qué buscas? ¿Tú qué dirías? No, pues yo me voy corriendo de Jesús. Me ahuyenta. Su rostro airado, enojado, me ahuyenta. Pero no, yo me imagino a Jesús. Cuando ve que estos dos discípulos que estaban siguiendo a Juan primero, dejan de seguir a Juan y van a seguir a Jesús, Jesús se voltea y con ternura les dice, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que quieren? Y el mismo tono, la misma connotación con la que Jesús interpela a estos dos, es la misma con la que Él se está moviendo entre estas bancas, entre estas sillas, y te pregunta, ¿qué buscas? La verdad, hermanos, si tú supieras dónde viviera Jesús. Jesús vive en el Rena, calle Libertad número 25, junto a la secundaria. Nunca he ido por allá, nada más me imaginé. Tú supieras que en el Rena Jesús vive y que ahí Él va a resolver todos tus problemas. No terminaría yo este mensaje que ya estaría saliendo a buscar a Jesús, ¿sí o no? Porque yo quiero ver a Cristo, quiero saber dónde Él vive. Y los discípulos, miren, algunos han dicho, cuando yo me muera yo le voy a preguntar a Jesús de mi abuelito, de las jirafas, de los dinosaurios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Caín, ¿de dónde sacó a su mujer, que era su hermana o no? Voy a preguntarle a Jesús. Estos no le preguntan a Jesús. No sé si usted ha pensado en eso. Yo si viera a Jesús le preguntaría esto. Yo se lo preguntaría. ¿Saben qué? Yo no lo hago. No haría eso. Estos dos discípulos se acercan a Jesús con una pregunta muy sencilla. ¿Dónde vives, Señor? Queremos saber dónde vives. Es lo que está en el corazón de ellos. Así que estos discípulos están haciendo la pregunta que tú deberías hacer también. Si Jesús te está preguntando ¿qué quieres?,
tu respuesta tiene que ser como la de ellos. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? Calle Pedro Andrés Sufrén, número 12, Colonia Lomas de Costa Azul. Es la iglesia de Jesús de Nazaret. Es aquí. Aquí vive Jesús, si pudiéramos decir así. El encuentro de Jesús con esos discípulos es de manera progresiva. Y mire lo que dice en el versículo número 39. Les dijo: venid y ved. Estás como si fuera el amanecer. Está en la alborada del amanecer en la vida de esos discípulos, y todavía no ha llegado el mediodía de la luz perfecta cayendo en su cenit sobre nosotros. Están apenas conociendo de Jesús. Venid y ved. Amados, podemos tener un encuentro con Jesús de segunda mano. El primo de un amigo conoce a Jesús, pero yo no todavía. Estos dos lo conocían a través del primo. ¿Y sabe quién era el primo? Juan el Bautista. Juan el Bautista es primo hermano de Jesús. Conocen a Jesús a través del primo. Y Jesús les dice: mira, yo no quiero que tú tengas una experiencia de segunda mano. Quiero que tú me conozcas cara a cara. Venid y ved. Ven y experiméntalo por ti mismo. Que no te lo digan, que no te lo cuenten, porque a lo mejor, ¿verdad? No es lo que otro ha experimentado. Ya comí el bistec, ahora te lo voy a dar para que tú lo comas. ¿No, verdad? Solo los pajaritos hacen eso. Sí. Tú de primera mano conoces a Jesús. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Eran las 4 de la tarde. Faltan 2 horas, un par de horas para que el sol se ponga. Entonces ya no es necesario que vayan a casa o que vayan hasta la siguiente ciudad, si Jesús les dice: vengan y vean. El encuentro es progresivo. Primero oyeron de Juan: he ahí el Cordero de Dios. Lo vieron, se encontraron con él, y Jesús les dice: vengan y vean y experimentenlo de primera mano. Después de ser un encuentro progresivo, amigos, es un encuentro transformador. Es un encuentro que te va a cambiar tu vida. Vas a poder marcar tu vida antes de Cristo y después de Cristo. Algunos de ustedes lo pueden hacer. Antes de Cristo, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era la vida de tu papá antes de Cristo, de tu familia? Era un infierno, la antesala del infierno, tu casa, pleitos, el papá marihuano, drogadicto, golpeador, y la transformación que trae el Señor Jesús en tu vida para ser antes y ser después. Es el encuentro progresivo, pero que al final de cuentas quiere transformar. Quiere que te transforme tu corazón. Y no solo tu corazón, tu futuro y la eternidad. La eternidad a partir de ahora va a ser diferente. Amigos, los cristianos, aquellos que han tenido ese encuentro con Jesús, no tienen miedo a la muerte. Si el día de hoy el Señor decide llevarnos, lo veremos a Él cara a cara. No tenemos miedo a la muerte. Cuando llegue la muerte, estaremos listos para encontrarla. Este encuentro que trae transformación en la vida de los discípulos. La pregunta es: ¿quieres una experiencia de segunda mano o quieres experimentar a Cristo cara a cara? La decisión más importante de sus vidas marca un punto de inflexión. Pasaron de ser unos anónimos pescadores a convertirse en los discípulos que más influencia tendrían en la historia de la humanidad. Pasarían a formar parte de la historia de la redención. Eran X, hermanos. Esas personas, estos dos discípulos,
eran anónimos, quién sabe quién era. Hasta este momento en que le dicen, ven y ve. Y ellos van y se quedaron con Jesús aquel día y se quedarían con Jesús para siempre. No es un encuentro de un día, es un encuentro para siempre. Jesús va a estar contigo mañana y pasado mañana. Tus bolsillos estén vacíos, tu cuerpo esté quebrantado o esté lleno de salud, el Señor Jesús va a estar contigo siempre. Todos los días va a estar, porque Él lo ha prometido. Este encuentro trae transformación y la pregunta es, ¿qué ocurrió esa tarde? Van estos dos discípulos, se van con Jesús donde Él moraba. Jesús, ¿qué les habrá hablado? ¿Quién sabe? No es el propósito, porque el evangelista no nos revela qué platicaron esa noche. Pero pudo haber sido una plática muy interesante en donde ellos dijeron, este es el Mesías. Esto es lo que yo necesitaba, lo estaba buscando por mucho tiempo. Vamos al versículo número 40. Ahora sí aparece el nombre. ¿De quién estamos hablando? Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aparece el nombre de esta persona, se llama Andrés. Y vamos a ponerle aquí un título a Andrés. Andrés significa varonil, valiente, es lo que significa Andrés. ¿Sí? Varonil, valiente, pero habla poco. Muchos de los discípulos de Jesús son así. Pedro es explosivo. Vamos a ver en la Biblia que Pedro siempre está hablando y siempre tomando iniciativa. Pero Andrés es más callado, es más introvertido. Y el papel de Andrés es un enlace, es el primer misionero. Porque quiere dar las buenas nuevas del encuentro transformador que tuvo con Jesús. No quiere callar, es una olla express, es una olla de presión que está a punto de reventar. Esa noche el fuego del Espíritu Santo del que habíamos hablado, de esa paloma que descendió sobre Jesús, ese fuego había calentado el corazón de Andrés de tal manera que no podía callar. Vamos al versículo 41. ¿Qué hace Andrés? Halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Hemos hallado al Mesías. Su corazón está por estallar y no puede guardar silencio. Y va y se lo comparte al primero que se encuentra. Yo creo que toda la noche no estuvo esperando a ver a qué hora amanece, porque yo tengo que decirle a mi hermano Simón Pedro. No se llamaba Simón Pedro hasta este momento, porque Jesús le iba a cambiar su nombre ese día. Se llamaba Simón, ¿sí? Ese momento en que él sale de ese encuentro con Jesús y corre a la casa de su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Tú estás aquí porque alguien hizo la labor de Andrés. Alguien se tomó esa pasión, ese fuego tan en serio que dijo, yo no quiero quedarme con este tesoro. He descubierto la cura del cáncer. He descubierto el número clave de la lotería. He descubierto el tesoro más grande y no puedo guardarlo. Tengo que ir a decírselo a alguien. Y va y se lo dice a su hermano Simón Pedro. He encontrado al Mesías. Ese encuentro me ha transformado. Aunque en realidad fue Jesús el que los encontró primero, porque Él vino primero a buscarlos. Ellos piensan que lo encontraron, pero es Jesús el que los estaba buscando, así como ocurre contigo. Este encuentro de transformación, amigos, tiene una misión. Este encuentro tiene una misión. Esta misión, versículo número 41. ¿Qué es lo que hace? Halló
primero a su hermano. Lo busca. Busca traer a quién traer a Jesús. Y luego, ¿qué dice? He encontrado al Mesías. ¿Sabes qué? Todos nuestros problemas, tú pensabas que era el dinero, tus deudas, tu enfermedad, tu familia. No, todos estos problemas eran que necesitábamos al Mesías. No solo comparte las buenas nuevas de Jesús. Versículo 42, vea lo que dice. Ayúdeme a leer. Solo la primera parte. Otra vez. Y le trajo a Jesús. O sea, puede ser que Simón Pedro estaba dudando, pero Andrés lo trae de la mano. Lo trae de la mano. Ven aquí. Tú estás aquí, quizás tu esposa te dijo, ven. Tu hermano, tu compadre, alguien te hizo llegar a los pies de Jesús. No hay casualidades, no hay suerte, hay diosidencias, no coincidencias. Citas divinas. Es una cita divina que desde la eternidad estaba en la agenda de Dios. Y aquí estás. No quiero que olvides este punto, que es muy importante. Y le trajo a Jesús. Y en última parte vamos a ver, la última parte de este encuentro, hemos encontrado al Mesías. Es un encuentro de lo ordinario a lo extraordinario. Todos ustedes viven vidas ordinarias. Van a trabajar, hay que pagar las cuentas, ¿sí? Si no, pues hay que orar por los de Capama y los de las CFE para que no nos corten la luz, ¿verdad? Y ya que cortan automáticamente si no pagas. Pagar cuentas, levantarte temprano, meterte al tráfico, llegar corriendo a tu trabajo, comer, regresar, todo cansado en la noche. Y esa es tu rutina. ¿Sabes qué? Jesús quiere que tu vida ordinaria se convierta en extraordinaria. Y la vida de Pedro, o sea, aquí el enlace es Andrés. Y no nos preocupa la vida de Juan, porque él sale de la escena para narrar lo que ocurrió con Andrés y después lo que hizo Andrés por su hermano Pedro. Y como Pedro, fíjese qué va a ocurrir. Andrés se va a convertir en el hombro para que Pedro salte y se convierta en ese misionero, ese apóstol. Andrés se va a echar tras las bambalinas, pero pone a su hombro para que su hermano se catapulte en el ministerio para el cual fue diseñado. Y Pedro no tiene problemas de autoestima. Andrés no tiene problemas de autoestima. Él sabe que él es introvertido y su papel es catalizar, ser ese enlace de transformación. Y entonces Jesús se encuentra con Pedro y le dice: mira Pedro, mira Simón, hijo de Jonás. Es un nombre ordinario. Es un nombre ordinario. Simón, o en hebreo Simeón, y Bar-Jona, su apellido. Bar, hijo de Jonás. Ahora se va a convertir en algo extraordinario. Es ordinario. Hay 1000 gentes que se llaman así como él se llama. Pero ahora va a haber una transformación. Y le dice Jesús: tú serás llamado, ¿cómo le dice? Cefas, que es en arameo. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que es en griego, que significa piedras. Mire, la palabra Pedro viene de una raíz griega que es Petra. La palabra Petra es un cañón, una quebrada grande, una montaña de roca inconmovible. Esa es Petra. Pero Jesús no le dice a Pedro: tú eres Petra. Le dice: tú eres Petros. Petros, si ustedes son constructores, saben que Petros es la grava, la gravilla. No le dice: tú eres el cimiento, esa roca inconmovible. Jesús está diciéndole aquí algo ambiguo. Y yo creo que Jesús tiene sentido del humor en su ambigüedad. En primer lugar, el cambio de nombre señala autoridad. Cuando llegamos a Jesús, así como Pedro, Jesús le da un nombre nuevo.
Y lo mismo ocurre contigo. Jesús te da un nombre nuevo. A él le puso por nombre Cefas, Pedro. Y ese nombre es ambiguo porque no te estás diciendo que eres la piedra inconmovible. Eres los guijarros, esa gravilla inestable, porque así es el carácter de Pedro. Pero también está apuntando a una profecía, que al final de cuentas él sería uno de los pilares de los cuales la iglesia cristiana en Hechos de los Apóstoles se sustentaría. Serían las prédicas de Pedro las que atraerían las conversiones de 3,000 y 5,000 gentes. Pero en este momento Pedro es inestable. Pedro va y viene. Un día está bien alto, así emocionado, y al otro día está muy abajo. ¿Te ha pasado que te sientes en una roller coaster? ¿Cómo se llama? Montaña rusa, con Dios arriba y abajo. Así es Pedro, inestable. Pero Jesús le está diciendo: mira, tú eres Pedro. Ahora es sentido del humor. ¿Sabe por qué, Pedro? Cabeza dura. Ahí te hablan, ahí te hablan. Que te habla Dios y no entiendes. Te habla de Dios y no entiendes. Te habla de Dios. Pero aún así está dentro del grupo de los discípulos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Que somos cabeza dura, así como Pedro. Nos transforma, nos da un nuevo nombre. Nos cambia a un nombre nuevo porque tiene un propósito en mente hacia el futuro. ¿Va a ser doloroso? Claro que sí. Porque si es un Pedro, hermanos, ¿qué necesita un Pedro? Martillo y cincel. ¿Por qué? Porque tiene que ser formado para ser transformado en golpes de martillo y cincel. Y aquí estás. Aquí estás. ¿Te está formando Dios con esos martillazos y cinceladas que está dando? ¿Sí lo está haciendo? Si no lo está haciendo, preocúpate, porque puede ser que te hayas ido al congelador, que seas una piedra congelada, piedra y congelada. ¿Qué está haciendo Dios contigo? Este es un encuentro de lo ordinario a lo extraordinario. Un hombre ordinario y un hombre ordinario se convierte ahora en un hombre extraordinario, un discípulo de Jesús. Quiero terminar con una historia. Hace muchos años mi hermano se fue de mojado a los Estados Unidos, pasó la frontera, grabó cuando los helicópteros andaban buscándolo y los zetas lo andaban persiguiendo. Y se fue mi hermano Marvin a Estados Unidos. Por muchos meses no supimos nada de él. Mi papá me dice: tu hermano Marvin no aparece, solo sabemos que está en Cleveland y que trabaja en una empacadora de mariscos. Y le digo: papá, si tú quieres, yo puedo ir por él, puedo ir a buscarlo, solo págame el boleto de avión. Procesé mi visa, me pagó el boleto de avión y volé a Filadelfia, Pensilvania, y de ahí me fui en autobús hasta Cleveland. Llegué en la noche a esa ciudad que jamás había estado en una ciudad como esa, y salgo de la terminal de autobuses sin conocer a nadie, y voy caminando en la calle y voy orando, le estoy diciendo a Dios: Dios, guíame. Ese tiempo yo estaba pastoreando la iglesia Betel en Cuernavaca y le pedí permiso a los ancianos para que me den permiso de ir a buscar a mi hermano. Fue un viaje muy relámpago, y al llegar a Cleveland oro y le pido: Dios, guíame. Me encuentro un paisano veracruzano. Digo: paisano, ¿qué pasó? No, pues no tengo a dónde llegar, no conozco a nadie en la ciudad. Ven, quédate en mi casa, me dice. Me abre su apartamento y me dice: tú te quedas a dormir aquí, yo voy a dormir a casa de mi amigo. Cuando te vayas mañana, cierra la puerta. ¿Quién podría hacer eso con un extraño? Solo Dios, ¿verdad? Me quedé a dormir en la casa de este desconocido, y al otro día salí a buscar una iglesia cristiana para ver si encontraba un pastor, y con el pastor buscando en el directorio encontrar la empacadora de mariscos, y pues lo encontramos. Gloria a Dios, encontré a mi hermano, estaba bien, solo por 1000 cosas que él quería, pretextos, no había hablado a la casa, y gloria a Dios, encontré a mi hermano. Yo no soy un buen hermano,
Soy el hermano mayor. Se llama Marvin. Soy 3 años mayor que él. Y siempre nos peleamos, nos golpeamos, nos dijimos palabras. Y luego íbamos a la iglesia después de pelear, ¿verdad? Y salíamos de la iglesia y nos volvíamos a pelear. No soy un buen hermano mayor. Y quiero llamar la atención a cómo termina el Evangelio de Juan. Juan capítulo número 20, versículo 17. Quiero que notemos una palabra aquí. En el penúltimo capítulo del Evangelio de Juan 20, 17. También hay Biblias así, hermanos, no solo hay en Android. Se llama Biblia, tiene páginas. Cómprenlas, sí, es importante tener una Biblia. Y aquí en Juan 20, 17 dice, está hablando con María. María Magdalena llegó al sepulcro y ve que el sepulcro está vacío. Y de repente se aparece Jesús y ella se avienta a los pies de Jesús, la abraza sus pies. Y miren lo que le dice Jesús a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Esta es la palabra que me impacta. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tú piensas que es todo técnico, es un discípulo, está bien, una religión, seguir a Jesús, dar mis diezmos los domingos, venir el domingo a la iglesia. Amigos, no es así. Es una familia. La casa de ese padre la construyó muy bien. Tú pones cimientos a tu casa, ¿verdad? Tu casa tiene cimientos, son piedras ordinarias. Quiero decirte que la casa del Padre, sus cimientos son de diamantes y piedras preciosas. No es un diamante así ni así, son diamantes gigantes. Tiene cimientos esa casa. Las puertas de tu casa son de plástico o de madera, o de hierro o de herrería. Las puertas de esa casa son de perlas. Entras y abres la puerta y el camino por donde caminas es de oro. No es asfalto, no es cemento, no es mármol ni cerámica, es oro. Esa casa donde vive el Padre, Jesús dijo que iba a ir a prepararnos un lugar. Y Él viene como el hermano mayor a buscar a sus hermanos. No importa en qué lugar, en qué país se encuentre Él. Él baja del cielo, se hace hombre. Esa es la historia de la redención. Camina con nosotros. Y tú piensas que vas a ser un discípulo, pero en realidad lo que tú vas a hacer es parte de su familia. El Padre quiere que tú estés en casa. Y mandó a un hermano mayor, al primogénito, al unigénito. Y nosotros solo somos adoptados para esa familia. No eras de esta familia. Traicionaste a la familia, te fuiste. Pero Jesús vino, hizo todo lo posible, movió cielo y tierra para morir por ti y decirte: tengo un lugar para ti. Quiero que estés conmigo. Lo que estás viviendo aquí es preparación nada más. Sientes que te ahogas en un vaso de agua, pero no es nada. Lo que estás viviendo aquí no puede reflejar ni un segundo la gloria que yo te voy a mostrar. Por eso le dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos, voy al Padre a prepararles un lugar. Tú quieres oro, ahí el oro es el piso, hermanos. El piso es de oro. ¿Quieres piedras preciosas? Son los cimientos. No hay luz
de lámpara ni del sol, porque Dios mismo es la luz en esa casa. No hay lágrimas, ni tristeza, ni cáncer, ni dolor. Mientras Él quiere que camines con Él. Él quiere que camines con Él este tiempo, porque te va a formar y te va a transformar de alguien ordinario a alguien extraordinario, con un nombre nuevo. Con un nombre nuevo, que no hiciste nada para ganarlo. Él lo ganó en la cruz.